tripulante. Una de las cosas que produce la tormenta es desespero. Una de las cosas que provoca la tormenta es confusión. Otra de las cosas que provoca la tormenta es miedo. Miedo, confusión, desespero. Miedo, confusión, desespero. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dios estaba con Pablo. ¿Por qué Dios permite que el apóstol Pablo esté preso, confinado en esa barca? Dios fue el que permitió que el apóstol Pablo estuviera en ese barco, y lo vemos en lo que acabo de leer más adelante, porque Dios tiene el control de todas las cosas. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. La pregunta aquí, la pregunta clave aquí es ¿por qué? ¿Por qué si Dios sabe que la tormenta produce miedo? Yo siento a Dios aquí ya. Esto comenzó ya a fluir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Gracias a los que comparten esta clase. ¿Por qué? Si Dios sabe que la tormenta produce miedo, produce desespero, confusión, ¿por qué Dios le da la gana de permitir que el apóstol Pablo esté con esos tripulantes? ¿Por qué tenemos que resaltar cuando Pedro estaba allí, que confundieron a Jesús como un fantasma a los discípulos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús en la tierra le dice a los discípulos vayan a otro lado, mientras Jesús se fue al monte a orar? Pasó la noche orando, estaba orando de noche, y de repente cuando Jesús le da la orden para que vayan al otro lado, se levantó una tormenta también, una tempestad en aquel mar donde ellos estaban atravesando. ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga bien, ¿sabe por qué? Porque la tormenta es la que produce que el miedo que tú tienes al fracaso se manifieste. La tormenta Dios la permite porque ahí se muere el yo. Ahí en la tormenta se muere el yo. En la tormenta Dios permite que llegue para que la fe se aumente y se active. La tormenta Dios la permite para que tú obtengas crecimiento. Hay gente que no toleran estar en la tormenta. Hay gente que no se explican y le preguntan a Dios ¿por qué? ¿Por qué permites esta tormenta que azote mi barca? Porque para yo poder entregarte lo que te he prometido, primero tengo que procesarte. Porque Dios te está hablando. Porque para poder primero entregarte lo que yo te he prometido, debo de procesarte. Hay que probar tu fe. Entonces, hay cristianos. Recuerden que esta clase es para creyentes cristianos, que de la boca para afuera dicen que aman a Dios y que le van a ser fiel, cantan alabanza, aunque en prueba y atribulado esté, clama a mí, y diferentes coritos y diferentes alabanzas, que cuando usted la canta, adora a Dios, dice, déjame probar a ver si es verdad lo que ella canta, lo vive. Déjame ver si esa alabanza, lo que ella adora de la boca para afuera, lo hace de verdad, realmente de corazón. Y muchos se cuelgan. Muchos adoran a Dios fuera de la tormenta, pero cuando permite de la tormenta, se nos caen. Entonces, estos tripulantes, oiga bien, estos tripulantes estaban desesperados, estaban angustiados, estaban frustrados, tenían miedo. Ya ellos, mire, lo leí aquí, que ya habían perdido toda la esperanza. Está en el verso 20. ¿Sabe? Como la tormenta, la tempestad, rugió durante muchos días, se ocultó el sol y las estrellas. Y al final se perdió toda la esperanza. O sea, tenemos unos tripulantes que perdieron la esperanza porque la tormenta rugía. Sin embargo, el apóstol Pablo es el único que no había perdido la esperanza. Ay, ¿por qué? ¿Qué tenía el apóstol Pablo que no tenían los capitanes, los marineros? ¿Qué tenían? Amén. ¿Qué tenía el apóstol Pablo que no tenían, gloria al Señor, los marineros que estaban allí dentro de esa barca? El capitán, los tripulantes, los demás confinados. Y ahí es lo que yo quiero llegar.
Lo que Pablo tenía es lo que tú tienes que tener. Y equiparte de eso para sobrevivir ante una tormenta y poder cruzar al otro lado hasta que Dios te envíe la bendición y puedas llegar a tierra segura y pases la tormenta. Comparte esta bendición, dale share. Dios está hablando. Oiga esto. Perdieron toda la esperanza. ¿Sabe cuánta gente hay aquí que me está escuchando que ha perdido toda la esperanza? Y te estoy hablando de cristianos con promesas en su vida. Dios te ha dado promesas en tu vida. Dios te ha prometido grandes bendiciones, grandes victorias. Tú no puedes perder la esperanza. Lo menos que se debe de perder la esperanza. Vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a patalear, pero escucha bien, no puedes perder la esperanza. Cato, Sanda, Kima. Hay gente que me está viendo y me está escuchando, que carga la Biblia, es más, está líderes también. Gente con ministerios aquí, que ahora mismo no tienen esperanza. Y alguien que no tiene esperanza, se desespera y busca alternativas. Busca alternativas. Escuche esto que voy a soltar. Esto es una palabra profética. Hay gente que cuando viene la prueba trata de buscar alternativa, a ver cómo resiste la prueba. No, señor. No. Hay gente que los procesos quieren escapar de ellos y buscamos a veces la manera de cómo esquivarle el proceso para no pasar y caminar por ahí. Matusaki Maloja. Estos marineros, dice la Biblia, en la historia que estoy leyendo acá, que el apóstol Pablo los pilló, los vio. Cuando ellos estaban desesperados, dijeron, mira, vamos a arrojar. Usted sabe que los barcos grandes tienen, gloria al Señor, otros barcos pequeños para momentos de emergencia. Gloria al Señor. Ustedes saben que los barcos grandes o barcos pequeños también, amén, cuando van a aguas profundas por manejo de emergencia y por contingencia, ellos tienen que tener barcos pequeños, gloria al Señor, se llaman balsa o como usted quiera, amén, para poder sobrevivir si el barco se hunde, coge fuego, ir sacando a los tripulantes para sobrevivir. Entonces, Pablo se da cuenta que ellos arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que estaban llegando el barco a un agua donde no había tanta profundidad en la tormenta. ¿Y saben lo que hicieron? Los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando ancla desde la parte delantera del barco. O sea, estaban tratando de engañar a los tripulantes. Estaban tratando de engañar al apóstol Pablo. Estaban tratando de engañar a los tripulantes como si estuvieran tirando ancla y lo que estaban tirando eran los barcos. Pero Pablo los vio. ¿Y sabe lo que Pablo les dijo? Mira lo que Pablo, ellos estaban buscando que sobrevivir. Y el apóstol Pablo dice, no pueden hacer esto. Se van a morir. Pero espérate. Se van a morir. Pero si yo estoy aquí en una tormenta, si yo me monto en este barco pequeño, estos se llaman barcos para sobrevivir, para casos de emergencia. Y tú me dices a mí que nos vamos a morir si nos metemos en los barcos salvavidas. O sea, hay gente así. Hay gente que Dios permite la tormenta y quieren coger los barcos salvavidas para huir de la tormenta a un destino la cual Dios no tiene para ti. Dios quería que ellos llegaran a la isla de Malta. Dios quería que Pablo llegara a Roma. Por más que busques escapatoria, no lo vas a conseguir. Lo que vas a conseguir es la muerte espiritual. Ay, Dios mío. Anote eso en la libreta. De los procesos no se huye. De las tormentas no se huye. De las tormentas no se huye. No, amén. Buscamos alternativas. La alternativa es la oración, el ayuno, la fe, la esperanza, el amor, confianza en Dios,
son las alternativas bíblicas para nosotros poder resistir la tormenta. Y al final del día, cuando se acabe la tormenta, nosotros nos vamos a sentir contentos y Dios también, porque no vas a ser la misma. No vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo cuando Dios calme la tormenta, porque el mismo que permite los vientos es el mismo que permite la calma. ¿Acaso Dios no está en control de los vientos? ¿Acaso Dios no es el que controla? La Biblia dice que no se mueve una hoja sin que Él lo permite. O sea, el viento que te da miedo, la tormenta que te da miedo, la está controlando Dios. Para eso mismo, para que se manifiesten tus temores y se mueran en la tormenta. Ya, Padre. Wow, lo voy a repetir. ¿Por qué Dios permite que yo pase la tormenta? Para que se manifieste el miedo, la duda, la desconfianza. Y cuando eso se manifieste, eso se muere en la tormenta. Eso se queda en el barco. Eso se muere. La tormenta manifiesta la duda y la duda se muere en la tormenta. Yo no sé cuántos pueden compartir esto, pero Dios está hablando con alguien. Tienes que resistir la tormenta, porque la tormenta manifiesta el miedo, el temor, la desconfianza, la incredulidad. Todo eso se muere. Todo eso se muere en la tormenta, se muere. Y nace la fe, nace la esperanza, la confianza en Dios. Se muere el orgullo, se muere el yo. Y ahí vas a tener que aprender a depender de Dios. Depender de Dios. Si tú hablaste, yo voy a sobrevivir. Porque escuche bien, en este escenario, el apóstol Pablo, claramente vemos en el capítulo 27, verso 22. El apóstol Pablo dice algo bien poderoso que marcó mi corazón. Dice, mira, estamos en un naufragio, la tormenta nos está azotando. No me escucharon. Tengan ánimo, no han comido. Tengan ánimo. Yo, pero ¿cómo que tengamos ánimo? Yo me imagino los tripulantes, los marineros, los capitanes. ¿Y quién es este hombre? ¿Y de dónde sale este hombre? Este es el único que no tiene miedo aquí. Este es el único que nos habla de ánimo. Wow. Este es Imakusando, Lima Soja Majalija. Este es el único que nos habla de esperanza. Este es el único que nos habla de ánimo. Esta es la única que nos habla de paz, de bendición en un momento de guerra. Porque el hombre que depende y confía en Dios no pierde el ánimo ni la esperanza. Y en medio de la tormenta Dios te va a usar. Yo se lo dije que yo estaba estudiando esta palabra y Dios me estaba hablando a mí primero. No, alguien que yo quiero que tú lo repitas conmigo. Yo no sé si tú puedes compartir, darle share a esta clase, se lo dije, que hoy era una clase un poco más diferente, interesante, porque Dios nos iba a hablar. Yo no sé si te atreves a repetir conmigo, en medio de la tormenta Dios me va a usar. Dios mío, wow. En medio de la tormenta Dios me va a usar. En medio de la crisis Dios me va a usar. En medio de la prueba Dios me va a usar. Quimás, ojalá. Tienes que prepararte. Por eso es que el diablo te hace la guerra. Por eso es que el diablo utiliza gente carnales. Dentro de la tormenta te vas a encontrar con personas carnales, desesperados, afligidos, angustiados. Y tú eres el vaso, el instrumento que Dios va a usar para animarlos a que no pierdan la fe y no pierdan la esperanza. Y puedan llegar al destino donde Dios te prometió. Sí, porque el enemigo te ataca cuando viene la prueba de la tormenta y solamente te echas a llorar. Solamente te vengas a lamentar.
te pegas a Ima, Soja, Maja, te pegas a lamentar. Y lo que tú no sabes es que Dios te quiere usar en esa tormenta. En medio de esa tormenta, Dios te va a usar para que profetice. En medio de ese huracán que estás viviendo, que tu esposo te abandonó. Ay, papá, Shamatu Sando. Dios está hablando aquí. Sí, en medio de tu tormenta, que tu esposa se fue, que tu hijo está rebelde, que llegó una mala noticia, en esa tormenta Dios te va a usar para el que levantes a otro. Pero si yo necesito que me levanten a mí, pero si yo necesito que oren por mí, en medio de la tormenta, Dios te va a usar. Tienes que estar a cuatro ojos, como decimos acá nosotros. Porque de todos los que habían allí, el apóstol Pablo declaró palabra y dijo: tengan ánimo, nadie se muere aquí. Se volvió loco Pablo. Mire. Si usted está en este barco sacudiéndose, el viento rugiendo, que eso da miedo. Los que experimentaron el huracán María en Puerto Rico, eso daba miedo. Fui yo, y aquí donde estoy tuve que llorar y pedirle a Dios misericordia. Yo sentía que las ventanas se iban, llorando. El miedo trató de atacarme. El desespero cuando las aguas se metían por la ventana de la casa y escuchaba las antenas y todos los techos volando. Yo me encerré aquí y tuve que llorar porque el miedo quería cautivarme en el huracán María, y tuve que reprender y tuve que pedirle a Dios misericordia. Oye, imagínate una tormenta, un huracán en medio del mar, y que yo te diga a ti: tranquilo que tú no te mueres. Tranquila que tú no te mueres. Pero ¿cómo tú me dices a mí que yo no me voy a morir? ¿Cómo es? ¿No te vas a morir? Que no me voy a morir, y tú no estás viendo que lo que ya en breve, en cualquier momento, nos ahogamos. Que tú dices que nosotros no nos vamos a morir y en cualquier momento nos vamos a ahogar. Ese fue Pablo. Nadie se va a morir. Ok, dame una razón. Dame una razón por qué nosotros no vamos a morir. El barco se va a hundir, dijo Pablo en el verso 22. Voy por el verso 22. Aquí va la malanga en la clase. Les voy a explicar por qué nadie se va a morir. Les voy a explicar por qué yo estoy diferente a ustedes. Les voy a explicar a ustedes por qué no tengo miedo. Les voy a explicar a ustedes por qué no me dejo confundir por los demonios. Les voy a explicar a ustedes por qué no escucho el viento rugiendo en contra mía y en contra del barco. Les voy a explicar a ustedes por qué no tengo temor. Ok, pues explícanos. Y Pablo, en signo de exclamación, Pablo dijo: no temas, no temas. Porque ciertamente, wow, yo siento a Dios aquí. Pablo dijo: no temas. Le dijo el ángel a Pablo. Y en el verso 23, Pablo contesta: pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Y ya, Dios, me gustaría poner música, pero no puedo porque estoy en una clase. Es que alguien, yo no sé cuántos entienden esta palabra. Usted, ¿por qué ella no llora? ¿Por qué ella está pasando la prueba que yo paso y ella sigue alabando a Dios? Y manso, y más. ¿Por qué está enferma y sigue de pie cantando himnos y alabando al Rey de Reyes? ¿Por qué ese evangelista le hacen la guerra, lo difaman, le levantan calumnia, falso testimonio y sigue de pie levantando las manos? ¿Por qué? Porque el ángel de Dios, porque el ángel del Señor
me visitó esta noche. A quien yo le sirvo estuvo a mi lado y más allá. Hay gente que por estar viendo el huracán y la tormenta se ha olvidado que al lado de ellos está Cristo. Avanza aquí, abajo. Hay gente que por estar pendiente al que dirán se le has olvidado que al lado tuyo está Cristo. Avanza, valía. Hay ministerios que por culpa de estar pendiente a los ataques se le olvidó que al lado de ellos está el capitán de capitanes. Se olvidaron de que al lado tuyo está el que calma los vientos. Te olvidaste, te dice el Señor, y se metió el Espíritu en la clase. Y va a ser allá. Así dice Jehová, en esta hora todos estos estudiantes, se quita Lima, que no se te olvide que yo estoy a tu lado, que no se te puede olvidar que yo estoy al lado tuyo en medio de la tormenta. Urrajas amanda liabaso amaya. Urrabakiba senda aquí asaya. Y Ramaquía sonda limicándole. Por estar pendiente a la gente, se te olvidó que estoy a tu lado. Por estar pendiente a la difamación, a la crítica, se te olvidó que yo estoy a tu lado. El apóstol Pablo en el libro de Hechos lo dice claramente. En el verso 23. Pues anoche el ángel de Dios, a quien yo pertenezco y a quien yo sirvo, estuvo a mi lado. O sea, Pablo, para poder el apóstol Pablo expresarse de la siguiente manera, es porque lo reconoció cuando lo visitó. El apóstol Pablo, si llega a estar más pendiente al huracán y la tormenta, quizás pasaba por apercibido la visita santa de Dios con él. Y hay gente que están en la tormenta y me preguntan, dice el Señor. Dios está hablando, hermano, quiero comunión. Siento el don profético activo. Shútalo majando. Rucatalaba sotukimiando. Mira y me preguntas, dice el Señor, ¿dónde estás? Mira y me pregunta, ¿dónde está Dios? Si yo le soy fiel, mía shamaya liasoma. Si yo me he desvivido para Él, quimiso mía, me pregunta dónde estoy. Pues ¿sabes qué? Yo estoy ahí a tu lado. Lo que pasa es que el afán no te deja verme. Abacutu saca. Lo que pasa es que el afán no te deja verme. Lo que pasa es que la tormenta te desenfocó y no te deja verme. Ni mi caimía. Utomdoi keli mi soholoi. No te quiero distraído. En medio de la tormenta reprende la distracción. Te dice el Espíritu de Dios. Hermano, esto se puso tremendo. Y comparta. Yo se lo dije que lo compartiera. Comparta esto, hermano. Está lloviendo bendición, rema, revelación y palabra profética. No te desenfoques en la tormenta. No te desenfoques en la tormenta. Porque si te desenfocas en la tormenta, no me vas a ver. Cuando yo te visite, no me vas a ver. Y es ahí cuando me cuestionarás. Y me preguntarás, ¿dónde estoy cuando yo te he visitado? Pero como estás desenfocado, afanado, desalentada, pendiente de otras cosas. Quien único vio al ángel del Señor fue Pablo. Quien único vio esta visita fue Pablo. No, usted no me está entendiendo. Pablo no estaba en otro barco. Pablo no estaba en otra balsa. Pablo estaba allí con ellos. Pablo estaba preso. Pablo estaba allí con ellos. Quien único vio ese ángel fue Pablo.
Pero como los demás estaban turbados, pendientes al huracán, llenos de miedo, habían perdido la esperanza, no pudieron ser parte de esa bendición. Y hay gente aquí, pastores, evangelistas, salmistas, adoradores, profetas, que Dios te está hablando. Esta palabra va a correr por muchos ministerios. Lo siento en mi espíritu. Estos minutos que estoy hablando van a correr por muchos ministerios que están distraídos en la tormenta. La distracción en la tormenta produce confusión. La distracción en la tormenta produce desaliento y confusión. ¿Estará Dios conmigo o no estará Dios conmigo? ¿Me va a socorrer o no me va a socorrer? Esto está lindo aquí. Wow. Y lo más que me gusta es que cuando el ángel del Señor lo visita, no va con las manos vacías. No va con las manos vacías. Va con una palabra. Wow. Como por ejemplo, ahora mismo tú estás en una tormenta. Ahora mismo tú estás que no aguantas más. Hay gente que está aquí que siente que el agua le llega hasta el cuello en el barco. Hay gente que está aquí que puede testificar que no aguanta un día más. Y sin embargo, Dios permite que yo prenda estos micrófonos para Dios a través de mí darte esta palabra en medio de tu crisis, en medio de tu tormenta, en medio de tu situación. Mire qué lindo es Dios. Ahora, vamos a ver qué le dice el ángel del Señor. Dice, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección. Wow. Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Mire. La gente choca conmigo en esto. Muchos han chocado conmigo. Yo reconozco que la gloria aquí es de Dios. Eso no cabe duda. Eso no lo quitamos. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero cuando Dios te pone al lado de un profeta, cuando a Dios le place ponerte al lado de un ungido, de un hombre llamado por Dios, y tú estás al lado de él, tú no puedes desaprovechar esa oportunidad. Porque por el mero hecho de que tú estés al lado del ungido, haciendo X o Y razón, lo que sea, Dios te libra de muchas situaciones y te da cobertura y te da protección y te bendice. Muchos hace poco chocaron conmigo porque le dije la verdad. Vuelvo y repito, la gloria es de Dios, pero hay que hablar claro aquí. Eliseo fue bendecido porque honró a Elías. Estos tripulantes, ese barco, Dios mío, esa gente no se murió en esa tormenta porque Pablo estaba allí. Usted me está entendiendo. Yo le digo a usted que yo no le añado ni le quito. El ángel se lo dijo claro. Le dijo, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Mira, por Pablo estar en ese barco, nadie, ni uno murió. No que murió uno, ni uno murió. Ni uno. ¿Qué podemos aprender en esta clase? En la tormenta, Dios mío, yo te lo dije que vengo profundo.
En medio de la tormenta, tienes que pegarte a gente ungida. Anótelo en la libreta. Anótelo en la libreta. En medio de la tormenta y fuera también, tú tienes que pedirle a Dios que Dios te ponga al lado de un profeta. Al lado de un hombre ungido por Dios. Al lado de una mujer ungida por Dios, pero de verdad. No de emociones, ni de relajito, no, ni un charlatán. No. Un profeta, un hombre de Dios. Si Dios te da la oportunidad de pasarte al lado de un hombre de Dios, la gloria es de Dios. Pero si Dios te permite caminar al lado de un vaso íntegro, ungido, la bendición que tiene ese hombre va a caer sobre ti. Yo lo he visto con mis ojos. Ungieres que caminan conmigo. O personas que me han ayudado por 7 meses, por un corto tiempo. Yo he visto cómo han crecido esos ministerios. Yo he visto cómo Dios los ha bendecido. Yo he visto cómo de madrugada Dios me da visiones y revelaciones. Con muchos de ellos que han caminado en los míos. Donde me he visto en el espíritu peleando con demonios mientras ellos duermen. Y yo, ¿pero qué es esto? Dios me habla y me dice, hay una guerra fuerte demoníaca contra ese muchacho o esa muchacha que camina contigo. Pero mira lo que Dios me muestra. Pero como yo he permitido que camine a tu lado, estén ahí. La cobertura que tengo contigo, también la tengo con ellos. Porque te han honrado. No es que Dios tiene nenes lindos. Pero la Biblia es la Biblia y Dios tiene ungidos. Por eso todos los que caminaron al lado de David fueron bendecidos. El que honra a un profeta, lo bendice, tendrá bendición de profeta. Eso lo dice la Biblia. Entonces, aquí está más claro que el agua. Ninguno murió porque Pablo estaba allí y Dios lo visitó. Y le dijo, nadie se muere aquí. Dios te lo entrega. Dios los entrega en tus manos. Dios los entrega en tus manos. Y a Pablo, que le gusta la palabra, les predicaba allí. Y se ganó a muchos de ellos para Cristo. Mire qué bendición. Por favor, cuando Dios, por eso es que yo no le abro las puertas, mis puertas así, mi confianza no se la doy a todo el mundo. Porque no todo el mundo sabe honrar. No todo el mundo respeta este ministerio ungido de Dios. Y es un peligro cuando no respetan al ungido de Dios. Y quieren pasarle por encima. Y quieren tratar de desacreditar y cosas. He visto muerte, así como usted lo oye. He visto cómo la maldición arrasa con esos hogares. No me gozo, me da pena. Me entristece. Mi alma se entristece cuando veo esto. Pero así mismito, cuando Dios te pone al lado de una mujer, de un hombre de Dios, hónralo. El que te diga alicate, sácalo del lado. El que te diga que tú lo que eres, o ella o tú lo que eres, es una persona alcahueta, sácalo del lado. Porque es el diablo utilizándolo para que tú te desenfoques y pierdas la bendición. Porque en medio, cuando venga la tormenta que va a venir a tu vida, esos charlatanes y mentirosos y yo no sé cómo se llaman cristianos, pero esa gente mala que te dicen a ti, mujer, que por ayudar al pastor estar al lado de él, de la pastora o del profeta, vienen esa gente mala a susurrarte al oído. En la tormenta ellos no van a estar ahí. Pero el hombre que Dios te puso va a estar ahí orando por ti. Va a estar ahí orando por ti, intercediendo por ti. Amén. Esto es algo muy, amén. Esto es algo muy, muy importante. Muy importante. Escuche bien esto. Nadie se va a morir
porque Dios me visitó. Oye bien, y le dijo, así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. No, usted no me entiende. Mire, cuando usted va al capítulo 28 del libro de Hechos, dice Pablo en la isla de Malta. Pero antes de que Pablo llegara a la isla de Malta, ya él lo sabía. Ya él lo sabía, porque aquí lo está profetizando, o sea, te está repitiendo lo que el ángel le habló. O sea que el ángel de Dios, del Señor, le dio un mensaje. Le dio un mensaje y no simplemente le dice que no se muere nadie, sino que le dice, Pablo, tranquilo, que la barca se va a perder. La comida se va a perder. Nadie de ustedes se va a morir. Muchos van a tener que nadar. Y van a tener que nadar hasta esa isla, pero van a llegar. O sea, ya el apóstol Pablo sabía de antemano que iban a naufragar en una isla. O sea, que iban a sobrevivir. Mira, y mire cuándo fue que Dios le habló a Pablo, en plena tormenta, en pleno naufragio. No es como esos profetas de cartón que te hablan según lo que ven. Oye, Dios te habla en pleno una tormenta. Y porque hay gente que te dice, yo estoy contigo, mira aquello, que lo otro, Dios me muestra. Y ya tú hace rato pasaste la tormenta. ¿Qué mamey? Así todo el mundo es profeta, que profetiza por lo que ve o porque le contaron. Oiga bien esto. Hay gente que dice, mira, fulana está en crisis, está enferma. Y tú vas allá, así te dice el Señor. Veo que Dios te sana, que aquello, lo otro, que tú estás profetizando por lo que habló alguien, por lo que viste. No, aquí no hay break. Dios le habló a Pablo en plena tormenta. No habían comido, estaban hambrientos. Una batalla fuerte. Y en plena tormenta Dios le habla de lo que iba a pasar. Y de lo que iba Dios a hacer con ellos. Y se cumplió tal y como Dios habló. Y le dijo y le reveló al apóstol Pablo en esta visita santa que tuvo. Pero hay gente que dice, tranquilo, que nadie se muere, y se murieron 7. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Usted tiene que cuidarse de estos profetas listos. Profetas no es todo el mundo. Pablo habló conforme a lo que Dios le reveló. Y se cumplió tal y como así lo dijo. ¿Dónde naufragaron? En la isla de Malta, donde en esa isla fue donde la víbora lo picó y él sacudió la víbora en el fuego y ningún daño padeció. Pero antes de Pablo llegar a la isla de Malta, ya Dios le había revelado, y esa revelación la manifestó a los que estaban con él en la barca. O sea, tienes que estar preparado. Gracias a todos por compartir uno de los estudios que me ha ministrado y que me ha bendecido. Y sé que, bueno, yo estaba aquí gimiendo aquí, controlándome, gimiendo, lágrimas, aquí lloré. Wow, había una presencia, estamos sin música, una presencia tremenda aquí nos visitó. Por eso es que usted no se puede perder estas clases. Amén. Por eso es que usted no se puede perder estas clases. Ojo, como dicen aquí los muchachos comentando, amén. Veo gente escribiendo. Ojo con esas personas que se aprovechan en tu tormenta para profetizar lo que ellos quieren. Ojo con esas personas que se quieren aprovechar de ti y esperan que tú estés en una crisis para profetizarte o para supuestamente hablarte de parte de Dios. Y ahí es que viene el golpe mortal. Ojo con esa gente que lo que quieren es aprovecharse de ti y te dicen cosas que Dios le dijo cuando Dios no le ha dicho nada. Y como tú estás en una tormenta, estás confundida, estás confundido, estás desesperado, le vas a creer.
como te digo en todas las clases. Mire, aquí está la mejor profecía. La que no miente. La que no miente. Tú quieres, Dios te está hablando y nos está enseñando hoy cómo sobrevivir en una tormenta y reconocer que Él está a nuestro lado, que no nos va a dejar, que no nos va a dejar. Entonces, ya tú sabes cómo comportarte en una tormenta. Amén. En la tormenta se ora. En la tormenta se ora. En la tormenta Dios te da revelación. Wow, Dios me sigue dando rema, hermano. Está esto prendido. Dios me sigue dando palabras. En la tormenta Dios te da revelación. Wow. En la tormenta Dios te usa. Qué tremendo. En la tormenta Dios te da palabra. Dios te da profecía. Y te da cumplimiento. Wow. No, yo lo voy a repetir. En la tormenta Dios te usa. En la tormenta, o sea, no simplemente se ve el miedo, la confusión, el orgullo, la inmadurez, la duda. Todo eso se muere allí. Entonces, vamos a ver cuando Dios te lleva a la tormenta que se muere la duda, la incredulidad, el celo, la envidia, todo eso. Vamos a ver, ¿qué nace? ¿Qué nace? Revelación, oración, palabra profética y cumplimiento. Nadie te puede venir con inventos a ti. En medio de una tormenta, nadie te puede venir con inventos a ti en tu proceso. Porque en medio de tu proceso Dios te va a hablar. Y te va a dar instrucciones. Y te va a decir dónde Él te va a llevar. Y por qué Él permite ese proceso. Pero tienes que estar como pendiente a esa visita. Cuando Él se manifieste y te dé esa palabra, tienes que estar pendiente y no desenfocarte ni estar distraído. Mira, hermano, el espíritu de distracción está socavando muchos ministerios. No los tumba por la brujería, no los tumba por falda, por dinero, por fama. Y el diablo los tumba por la distracción. Si te distrae, te hunde. Porque Dios te va a dar instrucciones, pero tú no las vas a recibir y no las vas a poder escuchar. El apóstol Pablo no estaba distraído. El apóstol Pablo estaba como atento, pendiente, ahí tranquilo, orando, buscando a Dios. Y le bajó la instrucción y le bajó la revelación. Oiga esto. El apóstol Pablo no estaba distraído. El apóstol Pablo estaba tranquilo ahí, esperando el momento de Dios. Y el momento de Dios llegó y pudo atender. Y pudo estar, aleluya, pendiente a esa revelación. El apóstol Pablo.